Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias. Bueno, pues el título de mi prédica se llama Dios no quiere que seas feliz. Y a lo mejor suena un poco fuerte y lo pensé, la verdad, para ponerle este título, pero cuando terminemos la predicación vamos a ver por qué Dios no quiere que seamos felices. No quiero que me den de jitomatazos antes de empezar, ni a mi maestra, pero así es el título. Y bueno, al paso de nuestras vidas, nosotros pensamos o tenemos la idea de ser felices, de buscar eso a lo que el mundo le ha llamado felicidad. Sin embargo, en muchos aprendizajes anteriores nos han dicho que la felicidad es algo momentáneo, pero de lo que hoy les vengo a hablar es de un regalo que Dios tiene preparado para nosotros, y eso es el gozo del Señor. El gozo del Señor nos los muestra en Nehemías 8:10, en Reina Valera de 1960. Dice: Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y pues para definir la palabra gozo, en algunos estudios bíblicos dice que se define como aquella alegría profunda y permanente que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios. Y aquí quiero hacer como énfasis en esta definición. A lo mejor nosotros nos logramos confundir en muchas ocasiones porque hay tres sinónimos que hablan o se refieren al gozo. Una de ellas es la alegría, la felicidad, y de lo que hoy les vengo a hablar es del gozo. La alegría dice que es un estado de satisfacción, pero ese es muy fugaz. Y por ejemplo, en la alegría lo podemos ver a lo mejor reflejado cuando nosotros le damos un pequeño presente a un niño, por ejemplo una pelota, y la alegría que expresó en su carita al momento de recibir ese regalo pues fue fugaz. Ya después, a los pocos minutos, ya está jugando con otra cosa y esa alegría ya pasó. Y después viene la felicidad. La felicidad es una alegría prolongada. La alegría, por ejemplo, de adquirir un bien que tanto anhelábamos, por ejemplo, una casa, un auto, un empleo, y eso nos da una alegría que dura a lo mejor unos meses, unos años, pero al cabo de ese tiempo, esa alegría también se esfuma. Y el gozo, así como lo leí en la definición, dice que es una alegría profunda y permanente, que solo lo gozamos las personas que buscamos de Dios. No todos podemos tener ese gozo. Aquí en la definición es muy clara y dice que solo son las personas que buscamos de Dios, porque incluso el gozo es un fruto del Espíritu y lo que da el mundo solo es felicidad, porque eso es momentáneo. Y entonces, pues Dios más bien quiere que tengamos un gozo permanente a pesar de cualquier circunstancia o cualquier cosa que estemos viviendo. Y esto pues yo le preguntaba a Dios en muchas ocasiones, o sea, cómo yo quería ser feliz en muchos momentos de mi vida. Y pues a lo largo de mi vida, desde que fui niña, tuve mucha escasez económica. Tuve muchas situaciones difíciles y complicadas y muy tristes, porque mis papás padecieron mucho para darme una escuela, para darme vestido, alimento, todo lo que es indispensable para poder vivir. Mis papás les costó mucho trabajo y durante todo ese tiempo yo siempre viví preocupada y me quería ocupar de la situación de mis papás, porque le decía a Dios, o sea, yo quería tener el control de esa situación y ser grande para trabajar duramente para poderles ayudar. Sin embargo, pasó así mucho tiempo de mi vida y yo me preocupaba porque mis papás estaban preocupados, porque yo veía que pues ellos contaban su dinero un día antes para que nos pudieran dar para un pasaje, para la comida, y para mí fue muy difícil toda esa situación.
Y yo le decía a Dios, o sea, si tú me dieras eso que tanto yo busco, que sería mejorar la situación de mis papás, pues yo sería feliz. Sin embargo, no hace muy poco que Dios hizo la obra con mis papás y gracias a Dios hoy su situación mejoró, pero eso tiene un par de años. Y durante todo este periodo, yo tengo 38 años y durante todo este periodo, alrededor de 33, 34 años, si no mal calculo, todo ese tiempo yo le decía a Dios, por favor dámelo, y no pasó durante todo ese lapso de tiempo. Yo quería ser feliz y nunca lo logré durante todo ese periodo. Entonces, hubo una ocasión que escuché una historia y era referente a un predicador que fue a un lugar y por azares del destino llegó a un cementerio, y en el cementerio pues regularmente se pone el nombre de la persona que falleció y la fecha desde su nacimiento y la fecha desde su defunción. Entonces este predicador empezó a ver todas las tumbas y decía algo así entre 1980 a 1983, 1970 a 1978. Y así, en promedio, todas las criptas decían que vivían máximo 10 años. Y este predicador pues le llamó la atención porque decía, pues aquí pues están sepultados puros niños. Y le preguntó a una persona que era originario de ese lugar y le decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasó con todos estos niños? ¿Qué virus hubo que pues los afectó y arrastró con todos los niños? Sin embargo, la persona que era originaria de ese lugar le decía, pues no, o sea, lo que aquí están sepultados no son niños, son personas que decidieron en el hecho de su muerte que se pusiera los años que en promedio ellos habían disfrutado de su vida. Entonces, cuando yo escuché eso, pues me impactó porque dije, Dios, yo no quiero ser de esas personas que al final ni al hecho de mi muerte me haya arrepentido de no haber hecho tantas cosas y de no haber disfrutado mi aquí y mi ahora. Y pues para que yo le dijese a Dios, ¿y yo cómo puedo tener esa felicidad? Que ya después Dios me contestó que pues la felicidad pues en realidad no es lo que quiere para nosotros, lo que quiere es el gozo. Y voy a empezar con 5 puntos que Dios me dictó, porque al final cuando yo terminé de preparar la prédica, me di cuenta que estos 5 puntos engranan perfectamente y están relacionados entre sí, que de verdad si seguimos estos 5 puntos vamos a tener el gozo del Señor. No es nada fácil, porque yo sigo en ese proceso. No es nada fácil, pero no es imposible. Para Dios, ¿qué hay imposible? Y el punto número 1 es estar en la presencia de Dios. En Salmos 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. ¿Y cómo estar en la presencia de Dios? Pues como lo sabemos es a través de la oración y el ayuno. Decía en Mateo 9:14, los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho, pero ¿por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Jesús le respondió, en una boda los invitados no están tristes mientras el novio está en ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces los invitados ayunarán. Y en Mateo 7:7 dice, pidan a Dios y Él les dará, hablen con Dios y encontrarán lo que buscan, llámenlo y Él les atenderá. Entonces, pues en resumen, lo que nosotros necesitamos para tener la presencia de Dios es hacernos un hábito de ayunar y orar. Es complicado, también es complicado, pero yo los invito a que en todo momento
leamos la palabra, a veces nos dejamos llevar por la flojera, porque tenemos otras cosas que hacer, pero es de suma importancia para que nosotros podamos tener ese gozo, hacerlo a través mediante la oración y el ayuno. El punto número 2 es amar al prójimo. En Mateo 22, 36 al 40 dice, muestra cuál es el mandamiento de la ley. Maestro, ¿cuál es el mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros empezamos a hacer esto, pues también el gozo llegará a nuestros corazones. También es un punto complicado, porque por ejemplo, yo trabajo en un centro de atención a clientes y pues tengo que lidiar siempre con personas de diferentes caracteres. A veces van enojados, a veces son muy amables y sin embargo, para nosotros es muy fácil amar a todos nuestros familiares, amigos, a las personas que nos rodean. Incluso hasta aquí en la misma iglesia, pues es muy difícil amar al prójimo. Y yo decía, Dios, pero ¿cómo puedo amar al prójimo? Si, por ejemplo, en mi trabajo, pues es algo que me desespero, ¿no? A veces iba una persona grosera y antes lo que yo hacía era, ¡ay, Dios, por qué estoy aquí! Y decía, o que se vaya o te lo mando porque yo aquí yo no lo aguanto, ¿no? Y ahora, pues no, o sea, trato de orar. Cuando a alguna persona ya me está desesperando, trato de orar y pensar y decir, Dios, o sea, por alguna situación que vivió en su pasado o está viviendo, por eso a lo mejor tiene un carácter iracundo y me está sacando de mis casillas. Entonces, ahora lo que he aprendido es, así como si tratara a mis hijas, a mi esposo, a mis padres, a mis amigos, pues tratar de ocuparme de las personas que a lo mejor no conozco y hablarles del amor de Jesús, ¿no? Porque si yo les digo a lo mejor que soy cristiana, pues me van a decir, uy, sí, cristiana, ¿de dónde, no? Si casi me lo está refrescando. Y sí es importante que nosotros lleguemos a ese punto de amar al prójimo. El tercer punto es pedir perdón y perdonar. En Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y pues los seres humanos en realidad, pues nos cuesta mucho trabajo reconocer que en algo hemos fallado. A lo mejor cuando alguien nos encara, decimos, no, pues yo no fui, ¿no? O siempre queremos esconder la manita. Yo, por ejemplo, en lo personal, pues lo vivo así con mi esposo, ¿no? Porque él me dice, pues no, yo no te hice nada. Y yo, ¿cómo no? Si yo ya estoy enojada, ¿no? Y le digo, y me dice, no, pero es que yo te lo hice porque tú me hiciste, en 1960, esto y el otro. Pero a veces cuando ya me toca enfrentarme, sí me cuesta reconocer mucho que me he equivocado. Y nosotros somos seres humanos imperfectos que vamos a equivocarnos y también vamos a lastimar a alguien. Entonces es importante que si tú lastimaste a alguien, le pidas perdón de corazón y que si alguien te lastimó, es difícil porque no es algo sencillo porque ha habido situaciones muy complejas en la vida, pero con la ayuda de Dios todo es posible y podemos perdonar y no así como pues te perdono pero no olvido. Olvidar y dejar todo atrás. El cuarto punto es vivir el presente, dejar el pasado atrás y dejarnos de preocupar por el futuro. Dice en Mateo 6:34, así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí, pues la verdad es que también eso es demasiado complejo, porque así se nos pueden ir muchos años
viviendo o recordando lo que pudimos haber hecho y que no hicimos, en que si alguien nos lastimó y no poder visualizar que eso ya pasó, ¿no? Mi esposo siempre me decía, no, pues lo pisado ya, lo pasado pisado, pero es difícil a lo mejor dejarlo atrás. Y siempre también tendemos a preocuparnos por el futuro. Siempre yo, en lo personal, yo era así, ¿no? No, es que si mañana me quedo sin trabajo, pero es que si mañana me enfermo, no, pero es que si le pasa algo a mis hijas. Y entonces, preocuparte por el futuro, lo único que trae a tu vida es ansiedad, temor, inseguridad, y no es agradable vivir así. Hay veces que nos forjamos o nos ponemos historias en nuestra mente que a lo mejor nunca van a suceder, pero nosotros ya estamos preocupados por el futuro y eso no es bueno. Tenemos que aprender a vivir el presente tal y como lo tenemos. Y el quinto punto es ser agradecidos. Aquí en Salmos 104:5, vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. En Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros. Aquí, pues también es importante dar gracias todos los días y en todo momento. ¿Es difícil? También es difícil, porque yo le decía a Dios, ¿cómo te voy a dar gracias por algo que ni siquiera tengo, por algo que estoy añorando y no lo tengo? Pero cuando tú empiezas a agradecer todo, las cosas cambian. Y yo lo he experimentado porque pues, como yo les decía, mi vida o mi niñez y todavía mi juventud, pues fue difícil y mi carácter se forjó así, insegura, toda iracunda, porque yo le decía a Dios, ¿por qué cuando me conocen las personas dicen que pues, tengo cara de pocos amigos, ¿no? Pero Dios me contestaba y me decía, pues es que son todas las preocupaciones que tú no habías podido dejar ir y todavía estoy trabajando con eso porque a veces yo veo mi imagen y me veo con el ceño fruncido, ¿no? Pero decía, Dios, de verdad, gracias porque amanecer es un gran regalo que no todos tienen la oportunidad de hacerlo. El tener unas manos, el tener unos pies, unas piernas, el disfrutar una comida, porque también eso me pasó en el COVID. Se me fue el gusto por muchos meses y era una desesperación porque pues yo quería saborear mis alimentos y no podía hacerlo. Y hay veces que damos por hecho tan solo el simple hecho de despertar que decimos, bueno, pues desperté un día más, ¿no? Gracias. Pero no, o sea, hay mucha gente en un hospital padeciéndola o está conectado a un respirador o tiene alguna situación muy compleja y sin embargo nosotros, aún con las carencias que tenemos, pues estamos aquí, debemos de dar gracias por todo lo que tenemos. Y bueno, ya fue creo que muy cortita, pero vamos a retomar los 5 puntos. Si me ayudan con la imagen, por favor. Aquí, 5 pasos para tener el gozo. Entonces vamos a repetir que 1 es la presencia de Dios. Amar al prójimo, perdonar y pedir perdón, vivir el presente y ser agradecido. Y traigo un pequeño videíto que también si me ayudan a colocarlo, pero antes de que me lo pongan, quiero poner el contexto de esta persona. Esta persona es una Miss Colombia que no le faltaba nada. Tenía, pues es muy guapa la chica, tiene economía, tenía su familia completa, vivía como ella quería, pero pasó una situación con ella en donde detectaron que tenía una bolita de grasa en su abdomen y tenían que retirarla. Entonces, al momento de operarla, estaba pegada a la aorta
y esa es la que se encarga de irrigar la sangre a los miembros de nuestro cuerpo. Estaba tan pegada esa bolita que le dijeron que iba a ser una operación muy, muy sencilla, pero estaba tan pegada que no la pudieron extirpar sin causar un daño. Lo que pasó con esta chica, lograron extirpar esa bolita de grasa, pero en ese momento ella tuvo mucha pérdida de sangre y esa vena por donde pasa la sangre no alcanzó a llegar a sus piernas y ella perdió una pierna. La segunda que le quedó, bueno, la única que le quedaba, quedó muy dañada y pues ella ha tenido que aprender a hacer lo que nosotros ahora hacemos, ¿no? Me sorprende porque esta chica sabe nadar con una pierna, sabe bucear, sabe andar en bicicleta y sabe hacer muchas cosas que nosotros pues a veces nos quedamos de hacer con muchas ganas y no las hacemos por muchas situaciones, ¿no? Pero me sorprendía de ella porque yo escuchaba una entrevista y le preguntaban que si ella se había enojado con Dios y ella dijo que no se había enojado nunca con Dios, que ella, a pesar de su situación, siempre su alegría no se ha ido de su cara y que ella solo lo único que le pedía era pues que le ayudara a superar esta prueba tan difícil. Entonces, para que ya estemos en contexto, quiero ponerles un pequeño videíto, si me ayudan por favor. Pues como les decía, ella pues me ha impactado, a lo mejor es una red social y sabemos que en una red social pues a lo mejor podemos fingir muchas cosas, pero yo veía su sonrisa en su cara y decía, Dios, yo quiero ser, no como ella, pero sí quiero que nada me mueva, tener ese gozo a pesar de las circunstancias difíciles, porque por eso yo les decía el título, ¿no? Dios no quiere que seamos felices, porque la felicidad, como vimos, es pasajera. Lo que quiere Dios es que tengamos un gozo permanente, que no nos mueva ninguna situación, aún aunque sea muy difícil de superar. Dios quiere que ese gozo permanezca en nosotros, porque como les dije, el gozo no proviene del ser humano, proviene solamente de los que buscamos a Dios, es un fruto del Espíritu que también tenemos que cuidar, porque hay un versículo de la Biblia donde dice que hay unas pequeñas zorras que quieren llevarse ese fruto, y como les decía, el gozo es un fruto. Hay veces que esas pequeñas zorras son cualquier situación que nosotros vivimos en el día a día, que si alguien ya me contestó mal o ya me puso una cara, ese gozo se va debilitando poco a poco y nosotros tenemos que procurar todos los días que ese gozo permanezca. Hay que pedirle a Dios que aun cuando tú estés sumergido en una tristeza, que esa tristeza se vaya, porque es válido tener tristeza, ansiedad, enojo en algún momento, porque por eso también existen las emociones, pero tenemos que tener un gozo, un corazón blindado donde esas emociones se vayan y el gozo permanezca en cada uno de nosotros. Dar gracias a Dios en todo momento porque pudieron despertar, porque tienen un par de piernas, porque tienen a su esposo, esposa, a sus hijos, hermanos, porque tenemos tantas cosas que agradecer a Dios y es simplemente trabajar en estos 5 puntos para que ese gozo no se vaya. Y a lo mejor pues tú no vienes acompañado, vienes solito, pero Dios está con nosotros en todo momento. Entonces, hoy les invito que nosotros trabajemos en esos 5 puntos y así como dicen Proverbios 17:11, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Y eso pues está comprobado hasta por la ciencia, ¿no? Las personas que tienen cáncer es porque viven amargados, porque tienen alguna situación, en la mayoría de los casos, ¿no? Está comprobado. Y también veía una noticia que decía que las personas que enfermaron de COVID y muchas de las que se fueron no lograron sobrevivir porque no tenían una actitud positiva, porque se dejaron derrumbar y se sumergieron en una tristeza profunda y sin conocer a Dios, pues peor tantito, ¿no? Entonces, pues con esto termino mi prédica, hermanos.